Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este evento organizado por el Club de Amigos de la UNESCO en colaboración con la Asociación Pro Derechos Humanos de España y dedicado a romper el muro del silencio sobre el conflicto del Sáhara Occidental, el único conflicto en el mundo en el que España tiene una clara responsabilidad y, sobre todo, lo más importante, respecto al cual puede realmente hacer algo tan importante como ayudar a lograr la solución para evitar un dramático e indeseable baño de sangre. Nos vamos a dedicar hoy a aclarar los entresijos históricos, jurídicos y políticos de este conflicto que se prolonga ya desde 1975. Mi nombre es Ana Camacho, soy periodista, profesora de Relaciones Internacionales y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, que ha seguido en la cuestión del Sáhara Occidental desde el comienzo del conflicto en 1975 y que tiene el honor o el triste honor, en cierto modo, pero digamos que en eso se distingue de otros movimientos de este amplio frente de solidaridad con el pueblo saharaui, con el hecho de que llevamos adelante una campaña para exigir la nulidad de los acuerdos de Madrid, con los que vergonzosamente el último gobierno de Franco buscó una coartada para dar la espalda al pueblo saharaui y abandonarlo a la invasión de las Fuerzas Armadas marroquíes, y que los gobiernos que siguieron han aprovechado para eludir las responsabilidades que España sigue teniendo con este territorio no autónomo que en lenguaje onusiano significa territorio pendiente de descolonización. Me acompañan en este evento dos ilustres ponentes, el señor Ali Sablem Sidi Zein, delegado saharaui para la Comunidad de Madrid, que antes de estar con nosotros aquí en Madrid ha sido embajador Frente Polisario en Ecuador, y además Ali Salem Sidi Zein es licenciado en Relaciones Internacionales y tiene estudios de posgrado en especialidades como el Derecho Internacional, Relaciones Internacionales y Cooperación por la Universidad del País Vasco. Eh, eh, Quiero decir que tenemos un invitado que tiene grandes conocimientos por experiencia propia, porque está en el meollo del asunto, en el frente diplomático, un frente clave en esta guerra tanto como el militar, y sobre todo ahora que hemos vuelto a la guerra inesperadamente desde el pasado noviembre, después de más de 30 años de alto el fuego. Y además está conmigo Eugenio Sánchez, que bueno, es responsable de esta campaña a la que antes he aludido, de denuncia de los acuerdos de Madrid. Es un veterano en la causa de denuncia de las violaciones de los derechos humanos del pueblo saharaui, y es conocido porque, bueno, además aprovechó también sus habilidades y conocimientos como piloto en esta causa, por ejemplo, con un sobrevuelo que realizó sobre Madrid en 1987, arrastrando una pancarta en la que con una gran pintada se preguntaba: desaparecidos saharauis, ¿dónde están? Y justo en ese momento el entonces alcalde de Madrid pretendía darle las llaves de oro al rey Hassan II, responsable de la desaparición de miles de saharauis en mazmorras secretas.
Eugenio Sánchez también llevó adelante una campaña pionera en un momento de gran censura sobre esta cuestión para denunciar la desaparición de los saharauis. Ya la había hecho en 1985 con una campaña de postales. Y también saltó a la prensa en determinada ocasión por ayudar a la fuga de 21 jóvenes adolescentes saharauis que querían huir de la represión en Marruecos y huir a España. Y bueno, prácticamente la habían conseguido, pero el gobierno español intentaba impedir que llegasen a la península. Y bueno, tras esta introducción, pues voy a dar paso a las intervenciones. Como ven, son dos personas muy especiales, cada uno en su campo. Ali Salem como diplomático y Eugenio Sánchez como un hombre que cree en la justicia y lucha por ella. Y bueno, pues vamos a tener una hora de intervenciones que, bueno, pues las vamos a distribuir en varios tramos a través de una serie de preguntas que les voy a formular. Y bueno, después de una hora, pues tendremos una media hora pues para preguntas de los oyentes. Bueno, vamos a ello. Querido embajador Ali Salem, ¿qué es lo que ha pasado para que el pasado noviembre, después de 30 años de tregua, monitorizada por las Naciones Unidas en el Sáhara Occidental, el Frente Polisario declarase de nuevo la guerra y dijese que ya no aguanta ni un minuto más con esa tregua? ¿Qué ha pasado? Algo pasa que no oigo, yo no oigo el sonido. No se oye. Ali Salem, algo ha pasado. Ahora sí. Ahora sí, el micro, efectivamente. Sí, estaba apagado el micro. Bueno, en un principio, quería darles las buenas noches a todos los que están con nosotros en esta charla y los que nos están escuchando y siguiendo por las redes. Quería agradecerles a todos los que habéis participado en la organización de este encuentro y agradecerles también por invitarnos a participar con vosotros y hacerles llegar nuestro punto de vista sobre este conflicto y sobre la situación en el Sáhara Occidental. Sobre la pregunta que has formulado, Ana, creo que sería bueno hacer una pequeña referencia histórica más o menos sobre el conflicto del Sáhara Occidental. Como se sabe, el Sáhara fue colonia española hasta 1975 y desde los años 60 las Naciones Unidas ha venido solicitando y pidiendo a España que tiene que celebrar un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental, cosa que no se ha cumplido. Y sobre este tema del conflicto del Sáhara Occidental hay el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, es un derecho reconocido a nivel internacional mediante, tiene la base en lo que es la histórica resolución 1514 de las Naciones Unidas sobre la descolonización y las consecutivas resoluciones de Naciones Unidas, Asamblea General, Consejo de Seguridad, etcétera, y demás organizaciones internacionales donde se reconoce al pueblo saharaui su derecho a la autodeterminación y donde se rechaza realmente cualquier pretensión de Marruecos de soberanía sobre el Sáhara Occidental. Esto se quedó plasmado en el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en 1935 y las diferentes también instancias internacionales.
Sobre este proceso, España, cuando se retiró del Sáhara Occidental en finales del año 75 y se produjo la anexión del territorio por parte de Marruecos y Mauritania a través de esos acuerdos tripartitos de Madrid el 14 de noviembre, que luego seguramente nos comentará Eugenio más ampliamente ese tema. El pueblo saharaui se quedó dividido en dos partes, una parte que se trasladó a los campamentos refugiados en el sureste de Argelia y la otra parte que se quedó bajo la ocupación. Frente Polisario, que estaba luchando contra la presencia colonial española, siguió ahora luchando contra dos países. Después de 2 años, Mauritania se retira del conflicto y se firma la paz con el pueblo saharaui, reconociendo al Estado saharaui y firmando la paz con el Frente Polisario, y se retira de esa parte que ocupaba. Luego Marruecos extendió su ocupación y ocupó todo el territorio, siguió la lucha armada durante 16 años, 1991, que se pone en práctica el llamado Plan de Arreglo de las Naciones Unidas y la Organización para la Unidad Africana, OUA, un plan en el que establece la realización de ese referéndum solicitado desde los años 60 por las Naciones Unidas, por la Organización Africana, para la autodeterminación del pueblo saharaui. Se firma el alto el fuego el 6 de septiembre de 1991, se crea la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, conocida con las siglas de MINURSO, se instala en el territorio y comenzaron los preparativos para el referéndum, que estaba previsto realizarlo durante, en el tiempo de 6 meses, o sea, para febrero-marzo de 1992. Marruecos aprovechó la presencia de los cascos azules, la firma del alto del fuego, la presencia de la comunidad internacional, y luego, sin cumplir con su compromiso y con lo establecido, acordado, luego se echó atrás y dijo que no va a reconocer, no va a aceptar la celebración de ningún referéndum, porque para él el Sáhara sigue siendo parte de su territorio y que no acepta ningún referéndum. Entonces ahí el proceso entró en otra fase que ha durado 30 años, una fase de negociaciones durante los últimos 30 años entre el Frente Polisario Marruecos bajo el auspicio de Naciones Unidas, intentando desbloquear esa situación a través de diferentes secretarios generales de Naciones Unidas, enviados especiales del secretario general, etcétera, etcétera. El proceso sigue. Durante los últimos años se observa que realmente el tema se está alejando totalmente de los propósitos y del objetivo establecido en el año 91, cuando se firmaron el alto del fuego y para celebrar el referéndum, debido a la intransigencia de Marruecos y también a aquellos países que están detrás de Marruecos, que le apoyan y impiden a nivel del Consejo de Seguridad que se tome alguna acción o alguna presión sobre Marruecos para acatar las resoluciones de las Naciones Unidas. Entre estos países se destaca el papel fundamental de Francia, que impide realmente que a nivel del Consejo de Seguridad se podía tomar alguna acción para hacer cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas. Marruecos también no se ha limitado a eso, sino que también ha violado el acuerdo militar número 1, que establece el acantonamiento de las fuerzas tanto del Frente Polisario como de Marruecos en lugares determinados, en puntos determinados, y establece también un espacio a los 2 lados de ese muro de la vergüenza, el muro constituido por Marruecos durante los años 80, que es el muro tiene 2.700 kilómetros de largo y está rodeado por minas antipersonas y anticarros, según los cálculos, entre 8 y 10 millones de
de minas a lo largo de todo el muro, quedando el Sáhara dividido en dos partes, Marruecos ocupando los 2/3, la parte más importante, donde están las grandes ciudades, donde está toda la costa, los yacimientos fosfatos, etc. Y al otro lado, al lado este del muro, es donde están los territorios liberados por el Frente Polisario y el ejército saharaui. Entonces Marruecos, violando ese acuerdo, abrió la conocida brecha ilegal de Guerguerat en la parte sur del territorio, con la frontera con Mauritania. A través de esa brecha empezó a exportar y a importar mercancías y sobre todo la exportación de los recursos naturales saharauis y también de el único producto comercial marroquí de exportación, que es el hashish, hacia África y hacia otros lugares a través de esa brecha, y para sobre todo financiar grupos terroristas en la zona del Sahel y en la región. Y el Frente Polisario, la República Saharaui, han estado denunciando esa situación, pidiendo a las Naciones Unidas que tienen que intervenir, que esa es una violación del alto el fuego y que es una violación del acuerdo de paz. Pero las Naciones Unidas no ha hecho nada, la MINUSO tampoco ha hecho nada y siguió la situación durante varios años a pesar de la insistencia del Frente Polisario sobre la necesidad de poner límite y frenar a Marruecos en sus actos de violación del alto el fuego. A pesar de eso, el Frente Polisario ha seguido respetando el alto el fuego durante los 30 años, porque abogando por una solución pacífica, por una solución para evitar la guerra, la cual hemos vivido durante 16 años y se conoce realmente las consecuencias fatales de la guerra, tanto para el pueblo saharaui como para el mismo pueblo marroquí. Pero a nivel de las Naciones Unidas se ha caracterizado por una tibieza tremenda, un silencio de la MINURSO frente incluso no solamente a las violaciones del alto el fuego, sino también a la violación de los derechos humanos del pueblo saharaui en los territorios ocupados. En octubre pasado, un grupo de civiles saharauis se presentaron en esa brecha y la cerraron, o sea, en una manifestación, montaron un campamento solicitando y pidiendo a las Naciones Unidas que tienen que cerrar esa brecha que es ilegal y pidiendo también, bueno, que se celebre el referéndum, que se establezca una fecha determinada y no podemos seguir esperando tanto tiempo sin ninguna solución, además de también reclamar lo que es el respeto a los derechos humanos de nuestra población en los territorios ocupados. Marruecos, haciendo caso omiso de las alertas que estaba haciendo el Frente Polisario y de los reclamos de la población saharaui civil, e incluso también violando el alto el fuego, sacó su ejército, invadió la zona de nuevo, abrió 3 brechas más, además de la que existía antes, y sacó el ejército y atacó a los manifestantes saharauis civiles que estaban en la zona. El Frente Polisario había alertado y había dicho durante todo el mes de octubre que se estaban desarrollando las manifestaciones, que cualquier movimiento de Marruecos militar fuera del muro o que llega a atacar a los civiles saharauis, eso significa el fin del alto del fuego. Precisamente eso es lo que ocurrió. O sea, pues Marruecos sacó su ejército, abrió 3 brechas más, atacó a la gente saliendo del muro, de la zona que le estaba limitado, que tiene 5 kilómetros fuera del muro, que no puede pasar del muro ni siquiera entrar en esa zona que se conoce como zona desmilitarizada de 5 kilómetros fuera del muro. Eso hizo que el Frente Polisario declarara, roto el alto el fuego, debido a que Marruecos es el que lo violó y hizo que se rompe el alto el fuego, y declaró Frente Polisario la guerra de nuevo, la segunda fase de nuestra guerra de liberación. Y hasta el momento, en los 3 últimos meses, llevamos ahí, la guerra se está desarrollando a lo largo de todo el mundo a través de
de hostigamientos a través de bombardeos de los combatientes del ejército saharaui contra las posiciones de Marruecos en las bases y a lo largo de todo el muro. Incluso hasta se han realizado algunas operaciones dentro de la parte sur de Marruecos, dentro de que es la frontera marroquí misma. Entonces, esta es digamos, las razones por las cuales se ha desencadenado de nuevo la guerra en el Sáhara Occidental, resumiendo, bueno, diciendo que se debe a esa violación del alto el fuego realizada por Marruecos y su ataque y su intransigencia de no querer llegar a una solución y de permitir que se celebre el referéndum en el Sáhara Occidental, y debido también a esa pasividad de las Naciones Unidas. Ni siquiera hasta el momento, en los 3 meses que llevamos de guerra y de violación del alto el fuego, no han sacado ningún comunicado, ninguna condena sobre el tema y sobre Marruecos. Entonces, eso, los saharauis, después de 30 años de negociaciones, sin contar los anteriores 16 años de guerra, ya estamos en 45 años de exilio, de separación y de ocupación y de violación de derechos humanos de nuestra población, el pueblo saharaui está decidido a seguir luchando y hacer que el mundo conozca realmente que la paciencia tiene un límite, y que las negociaciones no han tenido ningún resultado hasta el momento, resultado palpable que podía darnos una esperanza de poder llegar a una solución, sino todo lo contrario. Incluso a nivel de las Naciones Unidas, en las últimas resoluciones hasta intentan de incluso quitar una palabra tan importante como es la autodeterminación de los pueblos en sus resoluciones. Intentan cambiarla por una solución negociada, consensada, etcétera, etcétera. Entonces es una cantidad de indicios, de elementos que realmente indican que las Naciones Unidas no ha asumido su responsabilidad y no ha cumplido con lo que se había pactado y se había firmado. Bueno, de Marruecos no hace falta hablar, porque realmente Marruecos lo que quiere es quedarse con el país y eso es lo que siempre ha intentado. O sea, en ningún momento ha cumplido o ha acatado ninguna de las resoluciones de Naciones Unidas sobre el tema. Más o menos eso es lo que tengo en este punto de momento. De acuerdo. Muchas gracias por su claridad sobre este dramático episodio de esperanza frustrada con la acción de Naciones Unidas. Don Eugenio Sánchez, me gustaría, si tiene que añadiese, si así lo considera pertinente, algún dato más sobre los orígenes de este conflicto. Bueno, ante todo, gracias Ana por tus palabras, máxime viniendo de una persona con una larga trayectoria en el camino, en el terreno de la solidaridad, el compromiso y el respeto de los derechos humanos. Agradecer también a la CAUM y a la PDH por ser constantes, perseverantes en esa lucha incansable contra cualquier tipo de violación de derechos humanos. Agradecer la presencia de Lizalin con sus clarificadoras manifestaciones, como no, de una persona que sufre, que ha sufrido en su carne, sus familiares, sus amigos y todo un pueblo entero, esos 46 años de indiferencia. Como decía Gandhi, una de las formas de violencia es la indiferencia. Bien, y sobre todo agradecer a todos los que están participando en esta conferencia, porque aunque no lo sepan, pueden participar, contribuir en la solución. Muy bien. Para ampliar un poquito solamente lo que es la participación de España y la responsabilidad de España, tenemos que rebobinar un poco la historia y acudir al 1884. 15 de noviembre de 1884 se celebra la Conferencia de Berlín, auspiciada por Francia y presidida por el canciller alemán Otto von Bismarck. Objetivo de la conferencia, el reparto del continente africano. Sí, me he expresado bien. El reparto del continente africano. Excepto Etiopía, la antigua Abisinia
y la República de Liberia, que había alcanzado su independencia en 1847, el resto de los países africanos se ponen encima de la mesa para su reparto colonial. ¿Quiénes participan? ¿Quiénes son las potencias de la época? Inglaterra, Italia, Francia, Alemania, Bélgica, España y Portugal. La conferencia de Berlín finaliza el 26 de febrero de 1885, pero no así las responsabilidades de esa siembra de las semillas de la colonización y del imperialismo, que son los inicios, precisamente las consecuencias se comprueban dramáticamente con el inicio de la Primera y Segunda Guerra Mundial, con esas invasiones y anexiones y política de hechos consumados. Sabemos que la Primera Guerra Mundial acabó con el Tratado de Versalles y se creó la Sociedad de Naciones, que no cumplió el objetivo de que nunca más una dramática guerra ocasionara tantos miles y millones, porque la Primera Guerra Mundial ocasionó 9 millones de seres humanos y la segunda más de 60. ¿Qué es lo que ocurre? Que ante el fracaso de la Sociedad de Naciones, impedir la Segunda Guerra Mundial, se crea la Organización de Naciones Unidas. Perfecto, el 23 de octubre de 1945. Bien. En el artículo 73 ya las Naciones Unidas ya dan un énfasis a lo que es la solución de las colonias efectuadas años atrás en la Conferencia de Berlín. Y se proponen con sus propósitos, con sus 3 pilares iniciales: el mantenimiento de la paz y seguridad internacional, la resolución de conflictos por medios pacíficos y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Respeto a la autodeterminación de los pueblos, porque son conscientes del daño que han hecho no solo al continente africano, sino a todos los habitantes que con un tiralíneas pasaron por encima de pueblos y de chozas. Muy bien. 10 años después de la creación de las Naciones Unidas, ingresa España, 1955, pero se le recuerda que tiene que informar sobre sus territorios coloniales. Intenta España ganar tiempo con el decreto del 10 de enero de 1958, con la provincialización del Sáhara Occidental, la provincia número 53 de Sáhara, Alhambra y Río de Oro, conocido como Sáhara Occidental. 2 años después se refuerza aún más esos deseos por parte de Naciones Unidas de la descolonización de los territorios ocupados años atrás, con la resolución que mencionaba antes Alizalen, la 1514 del año 1960. España intenta, digamos que eludir sus responsabilidades, pero no puede continuar, y en el año 1962 firma el protocolo a través del cual se compromete como potencia administradora a informar anualmente todo lo que está ocurriendo en el Sáhara Occidental. No nos olvidemos que el artículo 73, capítulo 11, dice que toda potencia que administre territorios no autónomos pendientes de colonización tiene el sagrado deber de defender los intereses de los habitantes del territorio, preservar sus recursos naturales y encauzar en la vía política. Quiero ser muy breve porque considero que las manifestaciones de Alizalen son bastante importantes y, sin embargo, tenemos que trasladarnos también al año 1970, donde el 17 de junio de ese año el señor Mohamed Sidi Ibrahim Basiri quiso, de la mano de España, hacer una transición a una descolonización, como había hecho Francia con muchas de sus excolonias. La manifestación fue represaliada, fueron detenidos, algunos fueron encarcelados, entre ellos Mohamed Sidi Ibrahim Basiri, e incluso Mohamed Sidi Ibrahim Basiri fue asesinado. Se hizo creer que había huido a Marruecos, pero la realidad, y hay constancia de ello, es que fue asesinado. Se rompió una posibilidad de que las situaciones que estamos viviendo desde hace 46 años, con tantos miles de familias que han recibido la noticia de la muerte, de la desaparición de sus seres queridos, con aquella manifestación, aquella represión y aquel asesinato se rompió una gran posibilidad histórica, que nadie quiere saber nada sobre ese tema. Nosotros seguiremos poniendo el dedo en esa llaga porque por derecho corresponde, y así lo seguiremos haciendo. En el año 75
la misión visitadora y la decisión del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya dan claridad total y absoluta a que el pueblo saharaui no corresponde en nada en absoluto a sumisión alguna al territorio de Marruecos y que tienen todo el derecho a cumplir, según la resolución 1514 de 1960, con su derecho a autodeterminación y posterior independencia, si así lo deciden. Termino aquí con tu pregunta y posteriormente pues ampliemos más otras cuestiones. De acuerdo, muchas gracias. Señor Ali Salem, querido delegado, dentro de pocos días, el día de 27, se va a celebrar, o es el aniversario, no sé si lo vamos a celebrar dadas las circunstancias, de la creación de la República Saharaui Árabe Democrática, la RAS, que se creó en 1976, cuando ya había estallado la guerra y España había traicionado y abandonado el pueblo saharaui, en lugar de cumplir con sus responsabilidades de acuerdo al artículo 73 que acaba de citar Eugenio, el artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas, el sagrado deber de defender al pueblo saharaui. Se había quedado en aguas de borrajas y, bueno, pues el Frente Polisario reaccionó fundando la República Saharaui. ¿Y cuál va a ser, cuál es su balance en relación a este aniversario? Otra vez tenemos problemas con el micro. Querido embajador, sí, vale, muchas gracias. Que se me olvida activar el micrófono, disculpa. Como habías comentado, precisamente sí, España se retiró del territorio saharaui occidental a finales del año 1935 y lo declara oficialmente el 26 de febrero de 1976, y después de los acuerdos tripartitos de Madrid de noviembre y la ocupación y el reparto del territorio saharaui por Mauritania de Mukhtar al-Daddah y el Reino de Marruecos. Frente Polisario se había constituido el 10 de mayo de 1973 y había declarado la lucha armada el 20 de mayo de 1973 contra la presencia colonial española. Ha seguido luchando y en finales del año, con las nuevas potencias ocupantes, la lucha siguió, el pueblo se encontró dividido, como había contado en mi primera intervención, y tomando esa fecha y esa declaración de España de dar por terminada su responsabilidad, aunque jurídicamente no es así, en el territorio, el Frente Polisario proclama solemnemente como país, como pueblo, como Estado soberano, la República Árabe Saharaui Democrática, que se conoce con las siglas de RAS. Y empezó a edificar, a crear, a construir todos los mecanismos, toda la estructura del Estado, del nuevo Estado independiente, a pesar de que parte del territorio estaba ocupada todavía, y a crear todas las condiciones necesarias para un nuevo Estado en el norte de África, ya sea a nivel internacional, a través de los reconocimientos de la República Árabe Saharaui Democrática, que fue el mismo día que se proclamó, hubo el primer reconocimiento de la República de Madagascar, de la República Árabe Saharaui Democrática, y luego fueron aumentando el número de reconocimientos del Estado saharaui. Actualmente sobrepasa los 80 países a nivel de todo el mundo, mayoritariamente países africanos, latinoamericanos, caribeños,
asiáticos, y empezó a crear, a trabajar por el reconocimiento del Estado a nivel internacional, por tejer relaciones diplomáticas con todos los países, estrechar esas relaciones, abrir embajadas a nivel de muchos países en África y en América Latina. En África, por ejemplo, actualmente tenemos las embajadas en muchos países, entre ellos Sudáfrica, Argelia, Nigeria, Zimbabue, Angola, Kenia, Uganda, etcétera, y otros más. Y en América Latina, embajadas en México, en Ecuador, en Uruguay, Panamá, Nicaragua, Venezuela, Cuba, y embajadores concurrentes acreditados en muchos países más. Cada embajador en una zona es acreditado también como embajador concurrente ante los países cercanos. Igualmente, bueno, en este marco de relaciones internacionales está también, bueno, el reconocimiento al Frente Polisario como movimiento de liberación nacional, reconocido por las Naciones Unidas y con representaciones en la mayoría de los países del mundo, por ejemplo, a nivel de toda la mayoría de las capitales europeas, representación del Frente Polisario en España, Francia, Alemania, Bélgica, Suiza, Noruega, Suecia, etc. En Hungría, en Eslovenia, en Italia, en muchos países. También en otros países, bueno, Reino Unido, en Rusia, en Estados Unidos, en Australia, etc. Incluso hasta la embajada más lejana que tenemos en Asia es en Timor Oriental. A nivel interno, la República Árabe Saharaui Democrática ha intentado crear, consolidar toda la estructura estatal, organizativa, administrativa a través de ministerios, donde el primer gobierno saharaui fue proclamado el 5 de marzo de 1976. Actualmente nuestro gobierno está formado por varios ministerios, entre ellos el Ministerio de Relaciones Exteriores, de Defensa, de Educación y Enseñanza, Salud, Justicia, Interior, Desarrollo Económico, Cooperación Internacional, el Ministerio de Asuntos Sociales y de Asuntos de la Mujer, Ministerio de Asuntos de la Juventud, etcétera, etcétera, además de crear, desarrollar, organizar los campamentos de refugiados saharauis a través de una estructura administrativa que luego se va a trasladar a lo que es el territorio liberado a través de la organización de los campamentos en wilayas, que es como provincia, en dairas, que son los municipios, etcétera, etcétera. Además de crear lo que es el Parlamento Saharaui, el Consejo Nacional Saharaui, que se elige cada 3 años, las elecciones democráticas a nivel de todas las instituciones para los presidentes de los municipios, de las dairas y demás organizaciones. La República Saharaui también durante estos 45 años ha intentado de llevar una política social muy importante con respecto al tema de la educación, la formación de los cuadros saharauis, los futuros cuadros saharauis que van a llevar el país a través de resolver todo el tema a pesar de las dificultades, las deficiencias que tenemos, de buscar resolver el tema del estudio para todos los estudiantes saharauis, por lo menos los que están en la parte liberada en los campamentos de refugiados saharauis. Desgraciadamente, esto no lo podemos hacer en los territorios ocupados. Pero bueno, a nivel de los campamentos y de los territorios liberados, todos los estudiantes, todos los niños están escolarizados a pesar de las limitaciones y las condiciones. La enseñanza es gratuita, obligatoria, por lo menos en su nivel primario y secundario. Actualmente tenemos miles de saharauis que se habían graduado en diferentes especialidades en varios países del mundo.
son los que están llevando la estructura del país. A nivel de la sanidad también una estructura sanitaria bastante amplia que abarca todos los campamentos y los territorios liberados a través de centros de salud a nivel de cada campamento, hospitales a nivel de cada wilaya, etc. Y intentar de garantizar también en lo posible la medicación necesaria para por lo menos las enfermedades que se podían curar o hacer en el Sáhara Occidental a través de buscar también solución para aquellos casos complicados fuera del territorio, a nivel de Argelia o en España o en algún otro sitio. Entonces, estos son, digamos, los logros a nivel nacional, organizativo, estructural, a nivel de crear también lo que son las leyes, el sistema judicial, a través de creación de tribunales a nivel de todos los campamentos, el Tribunal Supremo, los consejos, el Consejo Supremo de la Judicatura, etcétera, etcétera. Tenemos el Parlamento, que tiene dos cámaras, o sea, lo que son el Consejo Nacional Saharaui, además del Consejo Consultivo formado por aquellas personalidades notables que habían participado en el proceso de identificación del cuerpo electoral llevado a cabo por las Naciones Unidas. Tenemos la estructura del Estado también en los territorios liberados, en varios municipios donde hemos construido escuelas, administraciones, después que fueron destruidas por bombardeos de la aviación marroquí durante los años de la guerra. Actualmente, en los últimos años, estamos intentando ya se han hecho escuelas, hospitales en todas estas localidades, y intentar también de desarrollar el resto de infraestructura. Todo esto hay que verlo dentro realmente de las condiciones en que estamos. Nosotros, como se sabe, no tenemos acceso a nuestros recursos naturales. Todos los recursos naturales que están explotados actualmente están en el territorio ocupado, explotados y robados por Marruecos y empresas internacionales y algunos otros países. La fuente fundamental que tenemos es naturalmente la ayuda humanitaria internacional a través de las organizaciones de Naciones Unidas, como lo que es el Alto Comisionado para los Refugiados, el PAM y algunas otras organizaciones internacionales, además del apoyo también y la ayuda del movimiento solidario que tenemos a través de varios países, especialmente España, Argelia y algunos países europeos, y también la cooperación y la ayuda importantísima de Argelia respecto al tema saharaui. Argelia, como se sabe, nos abrió las manos y los brazos desde el primer momento, aceptando la instalación de los campamentos refugiados en su territorio, abriéndonos todas las posibilidades de ayuda humanitaria para alimentación, la enseñanza, la salud, resto de apoyo a nivel de todas las esferas. Entonces, digamos, este es más o menos, a grosso modo, los grandes logros que ha cosechado la República Árabe Saharaui, que estamos ahora conmemorando el 45 aniversario de su creación. La República Saharaui es miembro de la Unión Africana como país constituyente y de pleno derecho. Fue aceptada en la anterior organización de la OUA, Organización para la Unidad Africana, en 1982, el hecho que hizo que Marruecos se retirara de la organización. Estuvo 36 años fuera, el único país fuera que no era miembro de la organización africana, hasta hace 2 años que volvió a incorporarse a la actual Unión Africana, de la cual la República Saharaui es miembro constituyente con plenos derechos. Tenemos participación en todas las actividades y todos los eventos y todo el programa que hace la Unión Africana como Estado miembro independiente. Y a nivel también internacional, todas nuestras relaciones se están desarrollando con aquellos países que reconocen al Estado saharaui a través de instalación de embajadas, lo
presentaciones, visitas, intercambios, etcétera, etcétera. Entonces, estos son más o menos, digamos, los puntos que podemos citar así sobre los logros y el alcance de la República Árabe Saharaui Democrática. Hay que señalar también que la República Árabe Saharaui Democrática es un país que está en la zona norte de África. De la Unión Africana participamos en el Parlamento Africano, presidimos algunas comisiones, etcétera, etcétera. Y dejar claro que, bueno, que la República Árabe Saharaui Democrática es una república, es un hecho irreversible, es una condición de la estabilidad en el norte de África y es una condición para que sin su existencia, su reconocimiento no se ha podido ni siquiera se podía hacer lo que es el llamado la Unión del Magreb Árabe, que agrupa a los 6 países del norte de África. Actualmente, por mucho intento que ha intentado hacerlo, no se ha podido debido realmente a ese conflicto y ese problema que existe en el norte de África que hay que resolver. Más o menos esto, y luego ya en las preguntas si hay que ampliar algo. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, Eugenio, hay una pregunta, bueno, más que una pregunta es un comentario. Hay un oyente, un asistente a nuestro evento, Jalil Mohamed, que dice: siendo la legalidad internacional clara y contundente, el actual gobierno de España aún se atreve a decir públicamente que no tiene responsabilidad en el proceso de descolonización del Sáhara Occidental. Pues a lo mejor sería el momento de aclarar si es que ¿es realmente tan contundente o hay alguna brecha, alguna fisura por la que nuestros gobiernos, porque da igual que sea de derechas o izquierdas, cambien ese discurso según el cual España ya nada tiene que ver ni puede hacer nada por el conflicto del Sáhara? ¿O hay realmente argumentos contundentes como asegura también, como asegura nuestro oyente? Muy bien, Ana, y muchas gracias por esa pregunta a la persona que la ha manifestado. El problema del Sáhara, el conflicto del Sáhara, se llama problema y conflicto por eludir responsabilidades. En realidad nosotros lo llamamos el drama humanitario saharaui. Comenzó en Madrid y tiene la solución en Madrid. España sigue siendo la potencia administradora del territorio no autónomo del Sáhara Occidental, le guste o no le guste, porque cualquier potencia que administra territorios no autónomos pendientes de colonización no puede abandonar unilateralmente sus responsabilidades, que es lo que intentó hacer en el año 1975 como hecho consumado y pensando que la población saharaui se iba a asimilar con la marroquí en 2 o 3 meses y se iba a diluir el problema y se iba a zanjar la cuestión de la responsabilidad de España como potencia administradora. Decía Martin Luther King: lo malo no es la perversidad de los malos, sino el silencio de los buenos. Y aquí ha habido muchos buenos que en momentos determinados no se han atrevido a hablar. Muchos políticos que tenían en su mano la posibilidad de arreglar este conflicto. Muchos políticos que tenían en su mano la posibilidad de ahorrar tanto dolor y sufrimiento. Y no fueron capaces. Fueron buenos y son buenos que han guardado silencio. ¿Qué es lo que pedimos ahora? Que nunca más guarden silencio. Y que actúen no como la disciplina del partido, sino que actúen en conciencia. Bien, los acuerdos de Madrid ya comienzan el 14 de noviembre a intentar diluir lo que ha ocurrido, ignorar lo que ha ocurrido 20 y tantos días atrás, 31 de octubre de 1975, la invasión por parte de las tropas marroquíes de Echeverría y de Hausa, con lo cual se contraviene al artículo 52 del Convenio de Viena. Todo tratado que en el momento de su celebración vaya acompañado de una invasión militar es nulo de pleno derecho. Pero ellos seguían con esa vorágine para engañar a unos y a otros, para sacar su problema adelante
independientemente de que pudiese ocasionar miles y miles de víctimas. En las elecciones, aquí en España, sobre todo los partidos predominantes, PP y PSOE, en las elecciones, en época de elecciones nos dicen, queridos ciudadanos, tenéis que hacer política, tenéis que practicar política, tenéis que decirnos qué debemos hacer para arreglar problemas y solucionar conflictos. Y nosotros les decimos desde hace años, el problema del Sáhara Occidental está en que el inquilino de la Moncloa no tiene culpa de lo que han hecho sus antecesores, pero el inquilino de la Moncloa tiene la solución en su mano. Artículo 53 del Convenio de Viena sobre tratados internacionales. Todo tratado que en el momento de su celebración vaya en contra de una norma imperativa del derecho internacional general, como es el derecho de autodeterminación de los pueblos, resolución 1514 del año 1960, es nulo de pleno derecho. Ya son dos opciones entre los que ya entresacamos que los acuerdos de Madrid son nulos. Pero continuamos. El artículo 1.2, no de ningún convenio internacional, no del Código Civil nuestro, el 1.2, carecerán de validez las disposiciones que contradigan otras de rango superior. Los acuerdos de Madrid iban en un encontronazo total y absoluto contra el artículo 73, capítulo 11 de la Carta de Naciones Unidas. Por lo tanto, no había nada que hacer. Y el 1.5 del Código Civil, las normas jurídicas contempladas en los acuerdos internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno a través de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. ¿Dónde están los acuerdos de Madrid publicados en el Boletín Oficial del Estado? Nunca se publicaron. Los acuerdos de Madrid son nulos de pleno derecho y 46 años siguen intentando, como recientemente un ministro de Asuntos Exteriores que se puso bastante nervioso ante la pregunta en Comisión de Exteriores de un senador de La Palma, que sencillamente más o menos le dijo, ¿cumplió el Estado español como potencia administradora según artículo 73, capítulo 11 de la Carta de Naciones Unidas y los propósitos y principios de dicha organización? Se levantó nervioso diciendo que se había acabado el tiempo, que España ya no era la potencia. No, de palabra no se puede decir, no. Hay que demostrar que España no es la potencia administradora, porque España y lo hizo todo tan bien que los acuerdos de Madrid son legales. Por eso, en la última pregunta que me gustaría que pudiéramos explicar, la campaña de la denuncia que iniciamos hace 11 años, a través de la cual España es consciente, el Estado español, los responsables políticos son conscientes de que los acuerdos de Madrid no son legales y que indudablemente en la legislación internacional no se puede obligar a la parte invadida, porque cuando le preguntas a un político por un cierto territorio de España, del territorio español, te dice nadie está por encima de la ley. Preguntas a ese mismo político por otra parte del territorio, nadie está por encima de la ley. Y a nosotros nos parece muy bien que nadie esté por encima de la ley. Pero cuando preguntan a esos mismos políticos por el tema del Sáhara, abogamos porque las partes se pongan de acuerdo y se consiga una paz justa y duradera mutuamente aceptable en el entorno, en el campo de las Naciones Unidas. Pero vamos a ver, en el contexto de Naciones Unidas, ¿pero qué estamos hablando? O sea, ¿en qué texto legal nacional o internacional dice que la parte invadida se tiene que poner de acuerdo con la parte invasora? ¿Dónde lo dice? Muy bien, pues muchas gracias por esa pregunta y espero haber contestado. Pues yo creo que está contestada con bastante contundencia. Y bueno, hay ya otras preguntas que van también en el mismo sentido, pero lo dejamos para la tercera parte. Mejor dicho, empezamos la tercera parte, pero con el delegado del Frente Polisario. Tenemos aquí un comentario que me ha llamado la atención, pero que engarza bien con lo que teníamos pensado para este tercer bloque, que es la cuestión política. Parece ser que hay noticias de que ha habido un bombardeo marroquí, ahora mismo, no sé si será verdad o mentira, y que ha habido 5 víctimas civiles, 2 fallecidos y 3 heridos de diversa gravedad. Yo no sé, no hay forma de confirmar estas cosas porque, entre otras cosas, la prensa española, los grandes medios, en un acto de vergonzosa autocensura, porque no hay forma de explicarlo con otros motivos, pues no ha enviado a ningún reportero a este conflicto que está a menos de 100 kilómetros de las Islas Canarias. Pero bueno,
Así que me gustaría, señor delegado, que usted nos contase qué está pasando ahora mismo en el Sáhara y especialmente en los territorios ocupados, donde ahí sí que tenemos noticias y muchas imágenes incluso de que, bueno, está habiendo una brutal represión. El micro. Bien, sobre este comentario de este oyente que habla de algún bombardeo, bueno, hasta el momento yo no tengo ninguna información para poderla transmitir. Lo que sí podemos decir que el territorio del Sáhara Occidental está en una situación de guerra donde el Frente Polisario había declarado que todo el territorio es una zona de guerra, tanto el espacio marítimo, terrestre, aéreo, y que bueno, que es una guerra, una segunda parte o una segunda fase de nuestra guerra que va a continuar hasta la liberación total de nuestro territorio y hasta expulsar el invasor marroquí de nuestro territorio. Entonces, en la guerra ha habido todo. O sea, de Marruecos, lo menos que se espera de Marruecos son los bombardeos a los civiles. No es nada nuevo y lo han hecho durante los años de la guerra. Han destruido poblados enteros. Muchos de los que a lo mejor han visitado los territorios liberados han conocido los lugares de bombardeo en Tifariti, en Belihlu y en otras localidades donde lo han arrasado totalmente en pueblos enteros. También el bombardeo a los civiles, Marruecos lo ha hecho en el año 75, en los años posteriores, a la población civil en Modreiga, en Nahbas, en Tifariti, en Gilta, en varios lugares, donde también Marruecos ha hecho masacres a través de bombardeos. Y esto no es lo único que ha hecho Marruecos sobre el tema de la violación de los derechos humanos del pueblo saharaui, sino que también durante los años que lleva Marruecos en Sáhara, actualmente más de 600 personas desaparecidas en cárceles de Marruecos, además de centenares que han estado encarcelados hasta 18 años de cárcel en centros secretos y cárceles secretas en Marruecos, y lo que ha seguido después de la cantidad de víctimas que fueron, bueno, mucha información y se ahí constataba que, bueno, Marruecos había tirado mucha gente de aviones, de helicópteros vivos, había hecho también masacres en tumbas comunes, fosas comunes de personas incluso vivas. Se han descubierto algunas, se han hecho todos los estudios y la identificación de las personas, etc. Entonces, además de, bueno, de la cantidad de desapariciones, de torturas, de acusaciones, encarcelamientos, actualmente decenas de saharauis están en cárceles marroquíes, condenados en diferentes penas, entre ellas, por ejemplo, cadena perpetua, 20 años, 30 años de cárcel para jóvenes saharauis que habían participado en lo que llamaba la manifestación de Gdimizik, el grupo de Gdimizik, y muchos otros más, estudiantes jóvenes en las universidades en el sur de Marruecos y en las localidades, en las ciudades ocupadas de Dakhla, Laayoune, Smara, en todos. Entonces, la violación de los derechos humanos es, digamos, el pan de cada día en la parte ocupada. Los últimos episodios los tenemos estos días mismos. La cantidad de hostigamiento que tiene Marruecos sobre los defensores de los derechos humanos y los activistas saharauis. Muchos de ellos están retenidos en sus casas, en sus domicilios, con la presencia de las fuerzas policiales, impedirles salir a la calle, impedirles las visitas. El caso más, digamos, importante, conocido en estos días, es el caso de la familia Haya en Bujdur, la defensora de derechos humanos y activista Sultana Haya, Sidi Ibrahim Haya y su hermana Anwar, que llevan 3 meses detenidas prácticamente en su domicilio, donde tienen la policía en el frente, le han golpeado
durante casi todos los días a Sultana, que le habían quitado un ojo en una manifestación de estudiantes en Marruecos, en Agadir. Ahora le pegaron el otro día también sobre el otro ojo, que querían dejarla ciega totalmente. A la hermana le dieron golpes en la cara, que sacaron dientes, y están sufriendo una cantidad. Bueno, sobre esto hay fotos, hay videos que están circulando por las redes totalmente insoportables. Es una situación, además, bueno, de encarcelar a agentes, de asaltar a familias, y es, bueno, sin hablar del resto de las violaciones de derechos humanos, empezando por la violación de derechos humanos del pueblo saharaui a vivir libre y a tener su país, a disfrutar de sus recursos naturales que están explotados y robados por Marruecos, sin hablar de la violación de derechos humanos del pueblo saharaui, que lleva 45 años dividido, una gran parte viviendo en exilio durante 45 años, la cantidad de gente que ha sufrido durante todo este tiempo, el gran muro que existe, o sea, el muro más largo del mundo después de la muralla china, que es 2.700 kilómetros de largo, y tiene alrededor entre 8 y 10 millones de minas. Si nuestro pueblo saharaui no llega a 1 millón de habitantes, haciendo un cálculo aritmético, a cada uno le corresponde 10 minas, 8 minas por persona. Entonces se puede ahí más o menos ver cuál es el peligro de ese armamento que tiene Marruecos para matar a los saharauis. Y un sinfín de violaciones de los derechos humanos del pueblo saharaui. La violación de existir mismo, de vivir en su país, de estar agredido durante tantos años. Entonces, eso es más o menos lo que caracteriza la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, sin hablar, bueno, de la situación de los refugiados saharauis. 45 años en campamentos, en un desierto inclemente, donde la temperatura durante el verano puede llegar perfectamente a 48 o 50 grados, donde lleva generaciones viviendo en jaimas bajo esas condiciones climatológicas adversas, familias divididas, familias separadas que no se han visto desde 1935. Padres, madres, hermanos, etcétera, donde, bueno, incluso muchos de ellos se mueren a un lado o al otro lado del muro sin poder conocer a sus familiares. O sea, una cantidad de situaciones que es fruto de esa intransigencia y de esa ocupación de Marruecos al territorio del Sáhara Occidental, haciendo caso omiso de todas las resoluciones de las Naciones Unidas, de la comunidad internacional, sobre todo esto hay testimonios, hay informes de las grandes y prestigiosas organizaciones internacionales y regionales de derechos humanos que han visitado, que han investigado, que han informado sobre las violaciones de los derechos humanos, entre ellos vuestra organización, la Pro Derechos Humanos de España y de otros lugares en el mundo. Entonces, es un tema realmente preocupante y hay que denunciarlo y hay que seguir pidiendo tanto al gobierno de España como a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas y a todo el mundo, la intervención rápida para parar esta ola de violencia que está llevando Marruecos actualmente en los territorios ocupados. Es un llamamiento urgente a la comunidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos, a la población en general, de levantar la voz, de solidarizarse con esta gente que está sufriendo y de pedir que haya algunas medidas contra el gobierno de Marruecos, que tiene que respetar los derechos humanos del pueblo saharaui y sobre todo el papel de las Naciones Unidas, una misión en el territorio que ni siquiera podía informar sobre lo que está pasando en el territorio. Muchas gracias por este testimonio tan triste.
cómo cambiaría la situación simplemente con que el gobierno español, cumpliendo sus deberes de potencia administradora, levantase la voz en Naciones Unidas denunciando dando voz al pueblo saharaui, que no lo tiene porque no es Estado soberano, y es España quien tiene que hablar denunciando esta situación. Don Eugenio Sánchez, ¿hay ya algún participante que tiene una cuestión, Gabriela, por ejemplo, Casaseca, que va justo como anillo al dedo a esa pregunta que le iba a plantear? Ella pregunta, dice, pero ¿puede hacer España hacer algo ahora? Porque su relevancia es indiscutible. Y bueno, esto va precisamente, yo creo, al filo de la campaña que está usted dirigiendo en la PDHE y a lo mejor pues podríamos aprovechar la ocasión para explicarle a Gabriela y al resto de los oyentes qué podría hacer España de acuerdo con esta campaña, con el contenido de esta campaña. Pues lo primero que tenemos que hacer es ser honestos, ser coherentes, reconocer que en los 40 años del franquismo, el último acuerdo firmado por el último gobierno de la época franquista fueron los Acuerdos de Madrid. Se ha criticado durante los últimos 43 años los 40 años del franquismo, pero nunca se ha criticado el último acuerdo firmado por el gobierno franquista, los Acuerdos de Madrid. Y perdonen que reincida e insista, porque es notorio que el comportamiento de los demócratas desde el año 1978, cuando estaban en la oposición, levantaban la bandera saharaui y cuando estaban en el poder la metían en un cajón. Ese juego es lo que han estado participando. ¿Qué es lo que puede hacer España? España lo puede hacer todo. No nos olvidemos de algo importante, no, importantísimo. Uno de los puntos de los Acuerdos de Madrid, el punto número 5, y es el único que me voy a permitir leer, decía, los 3 países intervinientes declaran haber llegado a las anteriores conclusiones con el mejor espíritu de comprensión, hermandad y respeto a los principios de la Carta de Naciones Unidas y como la mejor contribución al mantenimiento de la paz y seguridad internacional. Punto número 5 de los Acuerdos de Madrid, 14 de noviembre de 1975. A principios de enero de 1976 hasta el 22 de febrero, la aviación marroquí con napalm y fósforo blanco bombardeó las localidades de Guelta Semur, de Undreiga, Tifariti, con más de 200 víctimas reconocidas, y España, las autoridades españolas estaban presentes en el territorio. ¿Qué clase de hipocresía y de sadismo tenemos que seguir soportando para que de una vez por todas el inquilino de la Moncloa sencillamente diga lo que hicieron mis antecesores o con lo que dejaron de hacer, qué le vamos a hacer? Pero yo como inquilino de la Moncloa tengo la obligación de asumir las responsabilidades que emanan del artículo 73, capítulo 11 de la Carta de Naciones Unidas. La campaña que se ha puesto en marcha hace 11 años, que por cierto, tenemos que agradecer la cantidad de personas que en la Asociación por Derechos Humanos han pasado por el Grupo del Sáhara. A todos desde aquí nuestro gran agradecimiento y que indudablemente su labor anónima siempre estará en nuestra mente y con nosotros. Bien, esa campaña que comenzó hace 11 años era una campaña muy simple. Sencillamente le enviamos al inquilino de la Moncloa, señor José Luis Rodríguez Zapatero, los argumentos que demostrábamos, con los que demostrábamos que los Acuerdos de Madrid eran ilegales. Y solo le pedíamos, si usted puede demostrar su legalidad, pues hágalo. Y si no puede, 3 cuestiones. La primera, denuncie los Acuerdos de Madrid, el decreto 228/76. Segundo, devuelva la nacionalidad usurpada a todos los saharauis censados en el 74 y sus descendientes. Y tercero, lo que quería el secretario general de Naciones Unidas, el señor Kurt Waldheim, en paz descanse, el 11 de noviembre, 3 días antes de la firma de los Acuerdos de Madrid, la entrega del territorio a Naciones Unidas. Lo que Kurt Waldheim decía, señores, si ustedes como potencia administradora no pueden seguir administrando este territorio, entreguen el territorio a Naciones Unidas. Pues lo único que se pide en ese punto 3, sencillamente, que de la misma manera que Portugal, que nunca abandonó sus responsabilidades con Timor Oriental, consiguió de que al final
Naciones Unidas hiciera, creara la Administración Temporal de Naciones Unidas para Timor Oriental, nosotros pedimos ni más ni menos, lo mismo, que España, la potencia administradora que ha traicionado a todo un pueblo entero y lo ha tratado como si de ganado se tratase, pues que cumpla con sus obligaciones, y si no puede demostrar la legalidad de esos nefastos y tristemente célebres acuerdos de Madrid, sencillamente que como punto número 3 de nuestras peticiones, entregue el territorio a Naciones Unidas para que se cree la Administración Temporal de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental y pueda proteger a ese pueblo y se celebre el tan ansiado referéndum de autodeterminación. Así de simple y de sencillo. Muchas gracias. Referéndum de autodeterminación que no se decidió en los años 90, como mucha gente cree, sino ya en los años 60 Naciones Unidas marcaba ese camino. Perdona, Ana, perdona. Naciones Unidas lleva aplicando el capítulo erróneo al Sáhara Occidental. No se puede aplicar el capítulo 6, resolución de conflicto por medios pacíficos, cuando se invade un territorio a sangre y fuego, se masacra a la población, se asesina, se tortura, se hace desaparecer, se encarcela. Durante 16 años que duró la primera parte de la guerra del Sáhara con Marruecos, se aplicó la resolución de conflicto por medios pacíficos, el capítulo 6. A Saddam Hussein se le aplicó el capítulo 7, amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz y actos de agresión. Es que no ha habido en el Sáhara Occidental amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz y actos de agresión continuados. Sin embargo, Naciones Unidas sigue aplicando el capítulo 6. ¿Ante dónde estamos? ¿Ante una situación donde se quiere poner al pueblo saharaui de rodillas y que asuma que o cumple lo que dicen los invasores o no hay nada que hacer? Pues sí, hay algo muy importante que hacer y es cumplir con la legalidad internacional. Ese es el derecho y la obligación que tiene todo Estado miembro de Naciones Unidas. Punto. De acuerdo. Hay otra oyente que nos pregunta, intentando recabar respuestas sobre el porqué de esta situación. Y entonces dice, ¿no creen que una de las razones por las que España y la Unión Europea no se enfrentan a Marruecos pueden ser los acuerdos que tienen respecto al control de fronteras del sur al norte? Me supongo que se refiere a la inmigración. No sé si queréis contestar a esta pregunta. A mí, no sé si el señor Ali Salem o Eugenio. Adelante. Bueno, yo podría decir sobre este tema que realmente Marruecos utiliza una cantidad digamos, de presiones tanto sobre España como sobre Europa, que utiliza normalmente el tema de la inmigración hacia Europa, de utilizar el tema de que se presenta como el garante de la seguridad ante el terrorismo integrista en África hacia Europa. Utiliza el tema contra España, por ejemplo, el tema de Ceuta y Melilla. Utilizan el tema del hashish y de la droga, con lo que vemos diariamente la cantidad que entra a Europa a través de España, a través del estrecho, siendo Marruecos el primer productor y exportador del hashish, del cannabis. Y Marruecos se ha conocido y se conoce como su política de chantaje, de presión, tanto a Europa como fundamentalmente a España, que es el país más cercano, hasta incluso intentando extender su soberanía sobre las aguas territoriales de Canarias, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la política que utiliza Marruecos y desgraciadamente con ella consigue el apoyo o el temor, o no sé cómo llamarlo, de algunos gobiernos europeos y para, bueno, impedirles tener una presencia o jugar un papel más importante en la resolución del conflicto saharaui.
Y en esto me refiero fundamentalmente a los gobiernos de España, que, como ha dicho Eugenio antes, bueno, la responsabilidad histórica, jurídica, moral, existe, que tiene España como país, como potencia colonizadora del Sáhara, sigue reconocida por las Naciones Unidas como el país colonizador del Sáhara, sigue teniendo la misma responsabilidad, y ahí viene, bueno, la importancia de su intervención, de utilizar realmente la fuerza que tiene España, política, económica, etcétera, etcétera, para poder resolver esta situación que, en definitiva, si se resuelve el conflicto, beneficia a toda la región, tanto a España, a Europa, a Marruecos mismo, porque los saharauis siempre han expresado su disponibilidad, incluso con Marruecos mismo, a compartir con ellos la explotación de los recursos naturales, la seguridad en la región, incluso hasta ofrecerles la residencia a los marroquíes que quieren quedar a vivir en el Sáhara. Y eso es aplicable a todos los países de la región, a los mismos españoles, a los canarios. Nosotros, con la experiencia que tenemos de 100 años de relaciones entre el pueblo saharaui y los pueblos de España, y yo creo que ayudando en resolver el conflicto saharaui para que haya un Estado independiente saharaui estable en la región, beneficia a todos, ya sea viendo desde el punto de vista económico, de inversiones. El territorio saharaui es un territorio muy rico, donde hay posibilidad de explotación, hay una posibilidad de inversión muy importante para España, para Europa y para otros países, ¿no? Entonces, volviendo al tema, esa es la política de Marruecos, para chantajear, para presionar a los países, y es una política que lleva incluso fuera de países europeos, lleva en África, en América Latina y en otros lugares. La política del chantaje, de la presión, y realmente esa es una política denunciable, y hay que luchar en contra de ella, y hay que desmascararla y explicarla a la gente. Tiene que conocerla. De acuerdo, muchas gracias. Don Eugenio. A mí me gustaría hacer una pregunta a todos los ciudadanos de España, a todos los ciudadanos del mundo. Si vamos en el coche, el semáforo se pone en rojo y no lo respetamos, todos, o sea, todos los ciudadanos del mundo nos dan un chip, nos cambian el chip y cambiamos el verde por el rojo. Decimos, cuando se ponga rojo pasamos todos. Y no respetamos la Dirección General de Tráfico, las normas de la Dirección General de Tráfico, que como ciudadanos tenemos obligación de cumplir. Ahora resulta que los ciudadanos tenemos la obligación de cumplir una serie de normas para salvaguardar el daño, no ocasionar daño a otros ciudadanos. Pero no, los gobiernos, los gobernantes que forman parte de la Organización de Naciones Unidas, creo que son 196 miembros en este momento, ellos sí pueden hacer lo que les dé la gana, lo que crean conveniente, para preservar sus intereses particulares, partidistas y de toda clase de situaciones que podamos pensar en un momento determinado. España tiene la obligación de cumplir y salvaguardar los intereses de los saharauis a los que abandonó en 1975, la España de ahora, porque España es una, única, y el Estado español es el que el representante tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir. No nos gustaría que alguien viniese y en un momento determinado nos dijeran a través del chantaje qué es lo que debemos y no debemos hacer, porque eso es una vergüenza para nuestro propio gobierno, y nosotros como ciudadanos que estamos pendientes y creemos y consideramos que nuestros gobernantes hacen lo propio para en todo momento para defender nuestros intereses, pues hay algo en la Organización de Naciones Unidas que todos los gobernantes deben tener muy claro: el mantenimiento de la paz y seguridad internacional, resolución de conflictos por medios pacíficos, el respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos y el respeto a la Resolución 1500, el derecho a la autodeterminación de muchos pueblos. Eso no puede ser violado por el chantaje de una serie de señores, personajes o autoridades que sencillamente piensan que argumentando ese tema pueden cambiar la política de un gobernante que se supone que es soberano e independiente.
Cuando hablamos de Europa, de Francia, intereses de Estados Unidos, vamos a ver, señores, esto se puede resolver en el Congreso de los Diputados y en muy poco tiempo los diputados y diputadas, senadores y senadoras recibirán una opción para que algo que comenzó en España finalice en España, en Madrid, que es donde surgió los tristemente célebres Acuerdos de Madrid. Ni chantaje ni nada parecido. Acción política o sumisión. Que el gobernante de turno escoja lo que quiere, pero que se quite la careta. Nosotros consideramos que nuestros gobernantes respetan la legalidad internacional y son capaces de cumplir y hacer cumplir. Nosotros consideramos eso. Es verdad que ellos también tienen que demostrarlo. Bueno, estamos ya en la cuesta final de nuestro evento. Nos quedan unos 10 minutos. No sé si nuestros ponentes quieren añadir algo. Por ejemplo, nuestro embajador Ali Salem quiere hacer así algún apunte final. El micrófono que no se olvide, ¿eh? El micrófono que no se olvide. Disculpa. Sí, tomando el hilo de la última intervención de Eugenio, yo creo que es muy importante dejar claro que la responsabilidad de España como país en el tema del Sáhara, en la resolución del conflicto del Sáhara, está presente siempre, es contundente y es importante. Y creo que ha pasado tiempo suficiente para que tomamos la conciencia de la urgencia y de la necesidad de resolver este conflicto en el Sáhara Occidental. Es un conflicto donde es un tema claro de autodeterminación, de derecho internacional, de un país que agrede a la fuerza a otro, aprovechando su superioridad de fuerza y de relaciones. Y creo que ahí el papel de la sociedad civil, de las organizaciones, los sindicatos, los partidos, la sociedad civil española, de pedir al gobierno central de España involucrarse más en buscar participar, ayudar en la resolución del conflicto del Sáhara Occidental. Además de ser responsabilidad, sigue siendo responsabilidad de España, pero bueno, llegó el momento de pedir a los gobernantes en España, a las fuerzas políticas, de resolver ese conflicto que data de más de 40 años, 45, 46 años, ya es suficiente. Y con eso podíamos realmente abrir una nueva página y una nueva fase de desarrollo de relaciones de paz en la región en su totalidad. Y agradecer también a vosotros, a los organizadores de este evento, de habernos permitido compartir estas reflexiones y estas ideas sobre el tema saharaui, y haciendo un llamamiento a todo el mundo de seguir apoyando, solidarizándose con el pueblo saharaui, que lo necesita más que nunca en estos momentos. Al último momento ha llegado otra pregunta de María Trapillo, creo. Dice, ¿no creen que deberíamos oír alguna pregunta al gobierno de España en el Congreso o en el Senado sobre este tema? No sé si esta pregunta, embajador, va en el sentido de lo que usted acaba de expresar, que hagan algo, que hagan algo. Bueno, yo sé que el tema de las preguntas en el Congreso, tanto en el Congreso Nacional, en el Senado, en los diferentes parlamentos autonómicos, en los diferentes sitios, siempre han estado presentes las demandas de la población y de los políticos y de los congresistas y de los en pedir al gobierno
o español involucrarse más y buscar la solución del tema saharaui. Y siempre estas preguntas han estado presentes en todos los momentos. Ahora el tema es cumplirlos o responderlos de la manera realmente requerida es otra cosa. Creo que Eugenio antes se ha referido a este tema a nivel de la voluntad política de aquellos que tienen la última palabra en tomar decisiones en nombre del Estado, ¿no? Antonio Gómez, otro oyente, acaba también de lanzarse con el papel de Estados Unidos. Dice, ¿tiene algo que ver el hecho de que planea construir una gran base en Marruecos? Quizás se refiere a ese último movimiento de la administración Trump en el último momento de su prórroga, reconociendo a la marroquinidad del Sáhara. Bueno, las relaciones de Marruecos con Estados Unidos es una relación data de muchos años, es una cooperación siempre ha existido en el ámbito militar, sobre todo hay una base militar de Estados Unidos en Marruecos, hay algunas, digamos, movimientos y algunas cooperación en ese sentido en Marruecos, siempre ha existido. Relaciones de todos los niveles, eso no es nada novedoso. El tema en cuanto al tema del reconocimiento de Trump, eso realmente es un acto que no tiene ninguna base jurídica según los mismos políticos y analistas estadounidenses sobre el tema saharaui, porque es una decisión personal que se ha realizado en principio a través de un tuit y luego, bueno, se ha quedado ahí, y también porque está en contra de lo que es la posición histórica de Estados Unidos a nivel en el marco de la política multilateral, en el marco de las Naciones Unidas. Estados Unidos siempre forma parte del grupo de países que se llaman amigos del secretario general, que son encargados de preparar las resoluciones sobre el tema saharaui en el Consejo de Seguridad, y Estados Unidos es el país que siempre se encarga de preparar el borrador de las resoluciones. Entonces, esta posición de Trump va en contra de la misma política de su país y de su política exterior. El papel de Estados Unidos como país miembro permanente del Consejo de Seguridad y la responsabilidad que tiene para resolver los conflictos internacionales y para guardar la seguridad internacional sigue vigente. Yo creo que Estados Unidos terminará volviendo a su política tradicional sobre el tema saharaui, apoyando siempre el proceso de autodeterminación, una solución política en el marco de las resoluciones de las Naciones Unidas y de la Carta de las Naciones Unidas. Esa es la posición histórica. Y yo espero que la nueva administración estadounidense vaya por esa misma senda, porque lo que ha hecho Trump fue realmente un trueque, una compraventa que ha cambiado con Marruecos, restablecer las relaciones diplomáticas con Israel y reconocerlo a cambio de hacerle un tuit diciéndole que Trump reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, cosa que está contrariamente a la legalidad internacional y a las resoluciones internacionales. Todos los países del mundo han expresado su rechazo a ese acto de Trump. Todo el mundo lo ha considerado erróneo, no ha tenido ningún apoyo ni ninguna repercusión internacional más allá de la prensa marroquí y de algunos interesados en ese tema. Pues muchas gracias, embajador. Le vamos a ceder la palabra a don Eugenio para que él también pueda hacer algún apunte conclusivo. Como último comentario, pues Manuel Pardo comparte una reflexión de que hay muchos elementos comunes entre el caso saharaui y el caso de Palestina,
y se refiere a que es el imperialismo, su propia dinámica a la que España se suma por los intereses económicos de su clase dominante. No sé, Eugenio, si quiere comentar algo al respecto o también añadir sus últimas reflexiones. Y como última reflexión, agradezco la preocupación de este señor por la causa palestina, porque indudablemente es otra causa justa que debe resolverse en el marco de la legalidad internacional. Respecto al tema del Sáhara y la intervención del señor Trump, una mala tarde la tiene cualquiera. El señor Trump la tuvo, porque así como decía Liz Allen, que 80 países de la comunidad internacional han reconocido a la República Arabia Saharaui Democracia, ha sido basándose en estudios jurídicos tanto a nivel nacional como en la legislación internacional. El señor Trump, ¿qué informe jurídico ha aportado al Congreso y al Senado para después poder tomar esa decisión? Ninguna. Por lo tanto, no vamos a darle más valor que el que realmente tiene. Una mala tarde. El tema del comportamiento de nuestros políticos. Tienen un gran deseo de colaborar. Sí, como decía un oyente, tienen un gran deseo de colaborar, pero se han quedado parados en las mociones de apoyo. Hablaba hace un par de años con un político que indudablemente sé que tiene muy buena voluntad y cuando leyó la campaña de la denuncia de los acuerdos de Madrid decía, pero es que esto es muy profundo. Nosotros estamos acostumbrados a mociones de apoyo. Digo, mira, eso es como si hay un incendio y nosotros pues entregamos una moción de apoyo para que el incendio se apague. No, con mociones de apoyo no se apaga un incendio. Hay que acudir aunque sea con vasos de agua, pero no solamente con mociones de apoyo. Referente a las manifestaciones, peticiones, denuncias que se hacen en Marruecos para que cumpla con el respeto a los derechos humanos, con lo concerniente al pueblo saharaui, es que estamos equivocados desde hace 46 años. Las manifestaciones, denuncias y peticiones, todo tipo de peticiones, se tienen que hacer delante del Ministerio del Interior en Madrid, porque España, como potencia administradora, tiene obligación de resolver y de proteger a esos ciudadanos que abandonó hace 46 años. Y por último, aprovechamos la ocasión para preguntarle al gobierno una vez más, desaparecidos saharauis, ¿dónde están? Amesalen Hatra Bogabe Faden, Bachir Buyeba Pagayú, Pragir Buseid Lekbig, Bare Bajude Bare, y así una lista hasta 762, de los cuales solo han aparecido 371. Perdón, pero es que el compromiso que tenía con muchas madres, muchos padres y muchos familiares que todavía siguen pensando dónde están sus seres queridos, y los políticos todavía están pensando en cómo eludir sus responsabilidades. Perdón por este final, lo voy a intentar controlar porque realmente prometí controlar esta situación cuando llegara el momento. No he podido, pero es normal que no se pueda soportar tanto dolor cuando hace un ejercicio de empatía. Nada más. Muchas gracias. Eso sí, recuerden lo que decía Martin Luther King. Lo malo no es la perversidad de los malos, sino el silencio de los buenos. Queridos amigos, un abrazo a todos. Bueno, pues muchas gracias a nuestros ponentes. Doy por finalizado este evento. Bueno, ojalá nuestros políticos escuchen vuestras palabras y por fin decidan actuar para que esta tragedia por fin se acabe y podamos tener un área donde reine la paz y la convivencia entre los pueblos, un área que además pues, está en la puerta de nuestra casa. Y muchas gracias de nuevo y un saludo muy grande a todos y muchas gracias a los que nos han escuchado. Hasta la próxima.